Tú escribiste una novela de 500 hojas que gira alrededor de este video. Una novela criminal la llamaste. Y esto, por supuesto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Son datos que estamos conociendo. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. En vivo. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? ¿Cuántas? 3, señor. ¿Cuántas tienes secuestradas? 3, señor. Órale. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Lorenzo, no tengo nada que ver. No soy su esposa. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No, no lo sabía. Al lado de usted. No, no lo sabía. No lo sabía. Querido Jorge Volpi, es siempre un placer conversar contigo. Tú escribiste una novela de 500 hojas que gira alrededor de este video. Una novela criminal la llamaste. Revisaste los documentos de la policía, revisaste las publicaciones de la prensa y hablaste con los protagonistas. Exacto, sí, revisé el expediente judicial completo hasta ese momento, que eran miles de páginas, miles de fojas, todo lo que se había publicado y escrito sobre el caso, tanto libros como artículos, todo el material audiovisual, y traté de contactar a la mayor parte posible de los protagonistas de este caso. Jorge, primera pregunta. ¿Esto fue o no fue un montaje? Es una muy buena pregunta y probablemente no sea fácil responderla. Creemos que fue un montaje, y ese es el término que se ha ido utilizando, sobre todo a partir de que una investigación realizada originalmente por la periodista colombiana Julie García y por Denise Merker terminan por revelar en febrero del 2006 que lo ocurrido no era exactamente lo que habíamos visto. Para ello, entonces, Julie García hace un reportaje y Denise Merker invita a su programa de televisión, Punto de Partida, a Genaro García Luna, que para explicar las inconsistencias que encuentra Julie García en este caso, dice en vivo que lo ocurrido fue una recreación, que en realidad esta captura ocurrió exactamente como la vimos, pero a las 4 de la mañana, y que cuando llega la prensa le pide a la policía repetirla. Y entonces eso es lo que vimos en el video de la transmisión de ese día, tanto en Televisa como en TV Azteca. Sin embargo, Jorge, tú hablas años después con Cárdenas Palomino y te dice algo totalmente distinto. ¿Qué te dice? Exactamente, entonces por eso, más que una recreación o un montaje, lo que vimos fue una puesta en escena. Cuando yo entrevisto a Cárdenas Palomino hacia el final de mi investigación, que finalmente accede a hablar conmigo, me dice que no hubo ninguna recreación. Es decir, que lo único que ocurrió fue lo que vimos en la pantalla. Pero eso era en realidad una puesta en escena, porque Florence Cassé e Israel Vallarta, según todo lo que hemos podido investigar, no solo yo, sino muchos otros periodistas, Emanuel Stills, José Ravelo, etcétera, en realidad fueron capturados el día anterior, entre las 10 y las 11 de la mañana, en la carretera México-Cuernavaca. Durante un día entero, por órdenes de Luis Cárdenas Palomino, fueron retenidos ilegalmente. Israel fue todo ese día torturado
y al día siguiente fueron llevados por la madrugada a Las Chinitas, donde muy probablemente, porque esto no lo sabemos, también fueron ahí llevados las tres víctimas o presuntas víctimas para participar en esta puesta en escena que es transmitida ese día desde las 6:47 de la mañana, tanto por Televisa como por TV Azteca. ¿Sabía Carlos Loret de Mola, el conductor del noticiario, que lo que estaba tomando era una puesta en escena? Bueno, esto es más difícil de responder. Y no solo Carlos Loret, sino también Sergio Vique, el conductor de TV Azteca, porque también se ha centrado todo en Televisa, pero la realidad es que en TV Azteca ocurrió exactamente lo mismo y ahora ya parece que nadie se acuerda. Con el paso del tiempo, lo que podemos concluir a partir de los testimonios del equipo del propio Carlos Loret, porque la gente de TV Azteca no ha querido hablar en absoluto, y de lo que podemos intuir de lo que expresa las conclusiones del expediente, es que en realidad lo que había y siempre hubo era una connivencia más o menos natural entre la policía y los medios de comunicación, particularmente las dos grandes televisoras, en donde este no sería en absoluto ni un caso especial, ni el primero, y desde luego tampoco el último, en el que, por supuesto que se sabía íntimamente, tanto entre quien trabajaba en la televisora, como desde luego por parte de la policía, que la policía constantemente manipulaba las pruebas, creaba culpables, manipulaba a los testigos para generar una imagen de eficacia. Entonces, lo que se podría concluir es que había, por supuesto, esta presuposición y esto se convertía en una cierta normalidad abyecta entre las televisoras y la policía de transmitir este tipo de imágenes para una doble ganancia. Para la policía demostrar una eficacia que en realidad no tenía, que era algo muy importante para García Luna, para Cárdenas Palomino y para su equipo, frente a sus distintos jefes, en esa época Vicente Fox y luego sobre todo Felipe Calderón, y por el otro lado para las televisoras también, porque así ganaban rating. Jorge, déjame preguntarte, ¿Israel Vallarta secuestró gente, sí o no? Bueno, esto es también algo difícil de concluir. Lo que yo te diría es que no tengo ninguna duda, o 99% de certeza para nunca ser tan radical, que ese día, a esa hora, no estaban esas víctimas ni los secuestradores como los vimos en la transmisión. Eso es lo que podemos concluir, que eso que vimos no ocurrió como las autoridades nos dijeron. Jorge, no podemos saber si Israel Vallarta secuestró a alguien o no. ¿Eso se ha perdido en la complicación del caso? Exactamente, pero más que eso, por supuesto la policía se encargó de que no pudiéramos saber cuál es la verdad de ese día. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió antes de que empezara la transmisión? ¿Cómo ocurrió? Sí, como es muy probable, efectivamente, Cristina Ríos y su hijo fueron secuestrados, pero ¿cuándo, cómo y por quiénes? En realidad no lo sabemos. Si en realidad Ezequiel Elizalde fue secuestrado o no, o como apuntan otras versiones, podría haber sido miembro también de una banda de secuestradores, o su padre miembro de una banda de secuestradores y haber recibido un castigo por un falso secuestro. Es decir, no sabemos en realidad qué pasó en las horas anteriores en el caso de las víctimas. Pero lo que sí sabemos con mucha probabilidad es lo que te decía anteriormente, que Israel y Florence fueron detenidos el día anterior y no cuando estaban en la casa, sino en la carretera, que fueron retenidos e Israel torturado. Y lo otro que también sabemos, que es una prueba también muy obvia, es que la policía supuestamente seguía a Israel Vallarta desde hacía varios días. Y entre las pruebas que tienen del seguimiento,
incluyen una foto del rancho Las Chinitas, del interior del rancho, días antes de la transmisión, lo cual permite concluir que la policía entró a esa casa días antes y que si entró días antes, es imposible, por lo tanto, que no se hubieran dado cuenta de que ahí había 3 secuestrados. Es decir, que todas las pruebas llevan a concluir que esos secuestrados no estaban en esta propiedad. Y toda esta destrucción de pruebas y manipulación de pruebas, por supuesto que lleva a la conclusión de que lo que debe de primar es la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que aplica al día de hoy tanto a Florence como a Israel. Es fascinante que tú hayas tomado el instrumento de la novela para hablar de un sistema de justicia que inventa ficciones. Por lo tanto, tienes que usar la novela con un rigor periodístico para atrapar la verdad. Lo que tú reportas es una policía y un sistema de justicia en general que crea continuamente ficciones. Exacto, para mí no dejaba de ser muy paradójico y por eso elegí la posibilidad de escribir una novela sin ficción para contar estos hechos, porque las ficciones las ponían las autoridades. Y el montaje o la puesta en escena de ese día no es más que la primera ficción de las muchas que van a rodear el caso prácticamente hasta nuestros días. Entre ellas la invención de la banda del Zodíaco, la posibilidad de que Florence hubiera sido su líder, otros secuestros. Es decir, la policía, las autoridades y por lo tanto el gobierno mexicano se dedican a crear permanentemente ficciones o mentiras para apuntalar una verdad solo porque a ellos les era conveniente. Es decir, es una fábrica de sueños macabros. Déjame seguirte preguntando sobre las realidades de este caso. Luis Cárdenas Palomino fue recién capturado en México, acusado por la tortura a Israel Vallarta, que no cabe ninguna duda. Lo vimos recién en un video cómo lo tortura, pero también a Mario Vallarta, hermano de Israel, a Sergio Cortés Vallarta y los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granadas. Tú hablaste con Cárdenas Palomino, lo encontraste un hombre pulcro, bien vestido, atractivo, y que te dijo en un pulcro café del sur de la ciudad que el caso de Israel Vallarta ni siquiera tenía importancia. Yo te quiero preguntar sobre la dimensión humana. ¿Encontraste en este hombre acusado de tortura múltiple algún remordimiento? No parecía haber ningún remordimiento en ese momento mientras hablaba conmigo. Al contrario, todo trataba de minimizarlo y de verlo con una enorme distancia. Desde luego no reconoció en ningún momento que hubiera habido torturas, que tanto Cárdenas Palomino como Genaro García Luna sabían que ocurrían de manera sistemática en la policía mexicana, que ellos querían presentar como una policía científica. Cárdenas Palomino, en efecto, está detenido por la tortura de Mario, el hermano de Israel, y de su sobrino Sergio, pero sabemos que también fue el responsable de la tortura de Israel y de sus otros familiares, de su hermano René y también de sus sobrinos Juan Carlos y Alejandro. Jorge, sin embargo, Cárdenas Palomino está requerido por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York por un cargo aún más amplio y tal vez más grave que la tortura. Está requerido por conspirar para el tráfico de cocaína en colaboración con el cartel de Sinaloa. Ayúdanos a comprender por qué acá en México se le acusa de tortura y allá en Estados Unidos de América de tráfico de cocaína. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, lo terrible de la historia de Florence Cassé y de Israel Vallarta es que es el preludio de lo que va a venir después en el sexenio de Felipe Calderón. Estamos todavía en el sexenio de Fox y es como si estuvieran ensayando ambos técnicas que luego van a perfeccionar en el sexenio siguiente. De manera absolutamente inverosímil, una vez que el jefe de la policía, de la AFI, Genaro García Luna, reconoce ante las cámaras en vivo haber mentido,
en el caso de Florence Cassé e Israel Vallarta, porque él reconoce esta recreación, que es reconocer una violación a los derechos humanos en televisión en vivo. Esto en cualquier otro país con un régimen de derecho real y no como el nuestro, debió haber bastado para que tuviera que renunciar. En vez de ello, es elegido por Felipe Calderón para convertirse en su secretario de Seguridad Pública, en su brazo derecho y en el ejecutor principal de lo que hemos llamado guerra contra el narco. A partir de ese momento, entonces, estas técnicas ensayadas en el caso de Florence Cassé y de Israel Vallarta van a repetirse una y otra vez durante todo el sexenio de Felipe Calderón, en el cual ahora los objetivos ya no son solo pequeños secuestradores, y por eso le parecía tan poco importante a Cárdenas Palomino, sino los grandes capos del narcotráfico, a los que ellos se dedican a capturar, aparentemente, y donde una y otra vez, cada vez, si tú revisas ya no estos videos, sino los videos de las capturas de distintos capos a lo largo del sexenio de Felipe Calderón, el procedimiento es más o menos el mismo, es decir, probablemente son capturados días antes, son retenidos, son torturados, y luego se hace la presentación pública con toda esta escenografía y utilería del crimen. Mientras esto pasa, ahora también sabemos que Cárdenas Palomino y desde luego Genaro García Luna tenían tratos especiales con algunos grupos del narcotráfico, que es por lo que está siendo juzgado García Luna en Nueva York en este momento. Es decir, que la tortura es el cargo todavía por el caso de Florence Cassé, que es del 2005 durante el sexenio de Fox, y en cambio ya esta colaboración o connivencia con los cárteles del narcotráfico que supuestamente debían perseguir, ocurre ya en el sexenio de Calderón. Jorge, de eso quiero que hablemos, pero a la vuelta de un corte, por favor. El presidente Felipe Calderón tenía que creer a ciegas en García Luna o había una complicidad. Pero en cualquier caso, si sabía de las mentiras, manipulaciones y delitos de García Luna, desde luego es una pésima noticia para él y para nosotros, para el país, pero si no lo sabía también, porque era su responsabilidad. Entonces, ahora que ha afirmado el expresidente Calderón que él no sabía nada de lo que hacía García Luna a sus espaldas, no elimina la enorme responsabilidad de haberle concedido todo el poder durante estos años. Jorge Volpi, estamos de regreso. Nos narrabas cómo García Luna es primero director de la Agencia Federal de Investigación, donde ensaya como en una maqueta lo que ejercerá durante la guerra contra el narco, durante el sexenio de Felipe Calderón. Me quiero detener contigo en una anécdota. Cuando el presidente de Francia, Sarkozy, viene a México, viene a convencer al presidente Felipe Calderón de que le entregue a la ciudadana francesa Florence Cassé, encarcelada en un caso muy inseguro. Y Calderón no le entrega a Florence Cassé a Sarkozy. En tu libro, Una novela criminal, apuntas esta frase inquietante: el presidente Felipe Calderón estaba capturado por su secretario de Seguridad, García Luna. ¿Puedes abundar en esto? Sí, la frase es, ya no recuerdo exactamente de quién, afirmando de Denise que... Merker. Denise Merker te la narra a ti. Exacto, la frase de Denise Merker, diciendo que parecía como si Calderón estuviera secuestrado incluso por el propio Genaro García Luna. Y es que en efecto, a lo largo de todo ese sexenio, García Luna fue uno de los hombres más poderosos y en quien confiaba a ciegas el presidente. Una y otra vez intentó salvarlo de distintas situaciones, una y otra vez apoyó lo que García Luna decía, y en el caso de Florence en particular,
En efecto, se crea una situación insostenible entre los dos países, llega a niveles de práctica ruptura de relaciones debido precisamente a la disputa por Florence Cassé. Desde luego, a la manera intempestiva, grosera, altiva y casi discriminatoria con la que Sarkozy quiere llevarse a la ciudadana francesa solo por ser ciudadana francesa. A él no le importaba mucho si era inocente o culpable. Y desde luego también por la absoluta terquedad de Calderón y de García Luna. Pero lo más terrible de esta historia, a fin de cuentas, termina siendo como, para justificar no entregarla, otra vez García Luna, Cárdenas Palomino y todo el equipo cerrado que trabajaba con ellos se dedican entonces a crear nuevos montajes para inventar la banda del Zodiaco, para decir que Florence Cassé era la líder de la banda, para torturar y manipular distintos testigos, siempre con el único objetivo de que Calderón tenga argumentos con los cuales no entregar a la ciudadana francesa a Francia. Jorge, me inquieta mucho tu frase a ciegas. Felipe Calderón creía a ciegas. Lo que te pregunto, y me puedes contestar, estoy seguro, o me puedes decir, mi intuición me dice, mi intuición de novelista me dice, el presidente Felipe Calderón tenía que creer a ciegas en García Luna, o había una complicidad, había una certeza de que mucho de la guerra contra el narco era una ficción, y sin embargo, él en complicidad con su secretario de Seguridad permanecía leal a esa guerra. Es difícil saberlo, y esto es algo que ya excede directamente en mi investigación. Esto va más hacia la historia de la guerra de Calderón contra el narcotráfico. Da la impresión de haberse entrampado a sí mismo. Y esta es una pura intuición, no derivada aquí sí de ninguna prueba. Creo que cuando lanza los primeros operativos conjuntos entre el Ejército y la Policía Federal en diciembre del propio 2005, cuando nada nos había preparado para esto, en buena medida está buscando ese enemigo al cual luchar y unir un poco al país y legitimar su presidencia tras las elecciones tan cuestionadas y el muy probable fraude electoral de ese año. A partir de ese momento, entonces, empieza esta escalada que ya nunca termina y en donde yo creo que Calderón necesitaba confiar en tanto García Luna como el estamento militar para seguir esta guerra absolutamente destructiva y que le ha hecho un daño enorme al país. Pero en cualquier caso, si sabía de las mentiras, manipulaciones y delitos de García Luna, desde luego es una pésima noticia para él y para nosotros, para el país, pero si no lo sabía también, porque era su responsabilidad. Entonces, ahora que ha afirmado el expresidente Calderón que él no sabía nada de lo que hacía García Luna a sus espaldas, no elimina la enorme responsabilidad de haberle concedido todo el poder durante estos años. Jorge, hace años tú y yo platicamos sobre el ansia mexicana de tener un país moral, es decir, un país donde el bien y el mal estén bien separados. La conversación, según recuerdo, nació de un texto que yo había publicado en la revista Procesa, en el que suponía que fue esta ansia que arrastró a Calderón, a Felipe Calderón, a declarar una guerra contra los malos del país, los malos, en este caso los narcos. Una guerra que por desgracia en la realidad estaba mal preparada, estaba peor ejecutada por un ejército infiltrado precisamente por los narcos. Te pregunto esto, ¿por qué los intentos mexicanos de un mundo moral caen una y otra vez en una simulación de la justicia? ¿Por qué nuestra incapacidad de encontrar la verdad y de encontrar la justicia?
Bueno, creo que aquí hay dos razones. La primera es una razón política y la segunda es una razón probablemente llamémosla jurídica o de Estado. La primera es por la enorme simplificación con la que se intenta explicar una realidad compleja. Y por lo tanto, acciones que parecerían muy sencillas y que hacen exactamente lo contrario de lo que pretenden. Y ese es el caso exactamente, ahora lo sabemos ya con claridad, de las intervenciones de Calderón con esos primeros operativos conjuntos y luego con lo que se ha llamado guerra contra el narco. Es decir, un sistema que era enormemente caótico y enormemente enredado, con una simplificación extrema y una irresponsabilidad absoluta, es intervenido frontalmente por la fuerza y eso lo único que genera es más caos, más violencia y no hemos parado en esta ola desde entonces. Entonces ahí hay una razón desde luego de ceguera y equivocación, tanto política como moral. La idea de que existen buenos y malos y de que por tanto es muy fácil que los buenos venzan a los malos, cuando la realidad por supuesto no es así. Y en segundo lugar, una cuestión que tiene que ver con nuestro Estado y con nuestro Estado fallido. Acometer esto en un sistema en donde la justicia no existe en ninguna medida, lo hacía desde luego imposible y condenado al fracaso. Y así seguimos desde entonces. Somos un país donde la justicia simplemente no existe. Y esto no he dejado de repetirlo una y otra vez desde la publicación de este libro. Sabemos claramente que solo alrededor del 0.5 de los delitos que se cometen se resuelven en México, lo que habla justamente de que somos un Estado absolutamente fallido en términos de justicia. Y sí, entonces, los distintos gobiernos que se han sucedido desde entonces y que hemos tenido ya de tres orientaciones radicalmente distintas, ¿no? El PAN de Calderón, el PRI de Peña Nieto y ahora Morena de López Obrador, si ninguno de ellas se preocupa y toma como prioridad realmente la transformación de las estructuras del país para que haya un auténtico Estado de Derecho y donde por lo tanto haya una auténtica justicia, cualquier otra acción se estrella con la imposibilidad de que esa justicia se acometa. El presidente López Obrador dijo recién hace una semana que la captura de Palomino, Cárdenas Palomino, lo cito, muestra que en México ya acabó la impunidad. ¿Qué piensas? ¿Acabó ya la impunidad? Por supuesto que no ha acabado la impunidad. Nuestro sistema de justicia con el presidente López Obrador lamentablemente sigue siendo el mismo que existía en la época de Peña o de Calderón. Las estadísticas muestran que en términos justamente de justicia lo que se ha avanzado es mínimo, porque además no ha habido una prioridad en este gobierno por la transformación de ese sistema y cuando lo ha habido en ocasiones ha sido para empeorarlo. Cuando la primera acción del gobierno del presidente López Obrador es contradecir lo que había prometido en campaña, esto es, cuando en campaña tanto él como la ahora secretaria y exministra Olga Sánchez Cordero habían hablado justamente de una política radicalmente distinta en el combate al narcotráfico y al crimen en general, cuando habían anunciado políticas de justicia transicional y una reforma integral al sistema de justicia. Y cuando en vez de eso, lo primero que hace Morena en el Congreso, ya durante el gobierno del presidente López Obrador, es aumentar la lista de delitos para prisión preventiva oficiosa, lo que están haciendo es lo contrario exactamente, hacer que el sistema de justicia sea todavía más injusto y en donde la presunción de inocencia todavía sea menos relevante. Entonces, no, por supuesto que la captura de Cárdenas Palomino, por supuesto hay que aplaudirla, igual que la de García Luna, pero en ninguna medida son signos de que hayamos cambiado a un país donde realmente exista la justicia. Pero seguimos todos perdidos en las ficciones, ¿no? Seguimos todos queriendo creer. Cuando el presidente dice se acabó la impunidad, todos queremos creerle. El mismo presidente quiere creerse. Es una ficción. Lamentablemente sí, porque los hechos desmienten esto por completo. Seguimos con unos niveles de violencia altísimos, muy parecidos y en ocasiones que exceden a lo ocurrido durante los sexenios precedentes.
tenemos estas descargas de violencia inaudita, como lo ocurrido en Reynosa hace unas semanas, que es exactamente idéntico a lo que ocurría en el país en el 2011, cuando todavía gobernaba Calderón. No, por supuesto que no estamos en ese sentido, en el sentido del que estamos hablando, en un cambio en torno a la justicia en nuestro país. Tal vez haya cambios en otros órdenes, tal vez en efecto la distribución del poder haya ido cambiando, tal vez en efecto ahora el discurso sobre todo se enfoca más en los desfavorecidos, pero en términos de justicia seguimos sin ella y la desigualdad que eso provoca sigue siendo inaudita. Jorge, te pido un descanso antes de entrar a nuestro tercer y último bloque, el de las conclusiones. Israel Vallarta es inocente o culpable. Florence Cassés es inocente o culpable. Cárdenas Palomino es culpable de tortura. García Luna es culpable de haber ordenado la tortura y la puesta en escena de una captura de supuestos delincuentes. El presidente Felipe Calderón es culpable de encubrir a un criminal. Jorge Volpi, te pido respuestas directas y breves. ¿Israel Vallarta es inocente o culpable? No lo sé, pero debe aplicársele la presunción de inocencia y debe ser liberado. Florence Cassés, a quien tú visitaste en Dunkerque, ¿es inocente o culpable? En el caso de Florence es clarísimo lo que decidió la Corte y por lo tanto debe aplicársele la presunción de inocencia y es inocente. ¿Cárdenas Palomino es culpable de tortura? Todos los indicios que yo he podido recabar indican que sí. ¿Es culpable de narcotráfico? Esa es una investigación que yo no he hecho. Habrá que dejar que sean, por supuesto, los distintos órganos de justicia, particularmente en Estados Unidos, quienes lo determinen. García Luna es culpable de haber ordenado la tortura y la puesta en escena de una captura de supuestos delincuentes. Por supuesto, él era el responsable como máximo dirigente de la Agencia Federal de Investigaciones que lleva a cabo tanto la puesta en escena como las torturas. ¿Es culpable de narcotráfico? Bueno, otra vez es algo que no puedo yo saberlo, ¿no? Los indicios que apuntan de lo que ha surgido en el juicio que se le está llevando a cabo en Estados Unidos así lo indican, pero pues tiene que ser enjuiciado para ello. ¿El presidente Felipe Calderón es culpable de encubrir a un criminal? Yo creo que es responsable también de todo lo que hizo García Luna, amparado precisamente por él. ¿Y cómo debe pagarlo Felipe Calderón? Bueno, yo creo que otra vez, si tuviéramos un sistema de justicia que funcionara, ese deslinde de responsabilidades tendría que llevarlo también a él a ser responsabilizado y por lo tanto probablemente también enjuiciado por estos delitos. Jorge, en tu novela Sin Ficción, una novela criminal, tú retratas a Israel Vallarta, que ha vivido muchos años en la cárcel, entonces creo que eran 14 años, para ahora lleva 16 años viviendo en la cárcel, aceptándolo todo como un ciclo de vida, acaso diseñado por Dios. Te pregunto dos cosas. ¿Sentiste real esta conversión de Israel Vallarta y encuentras en ello un símbolo de nosotros, los mexicanos? Pues no sabría exactamente si hacer una metáfora entre el propio Israel y el resto del país, excepto en que tanto él como todos nosotros estamos viviendo en un país en donde no existe la justicia y por lo tanto cualquiera de nosotros podría ser enjuiciado o acusado y ni siquiera enjuiciado como él.
porque lo terrible es que él lleva estos 15, casi 16 años de prisión preventiva. No ha sido juzgado. Y esa prisión preventiva la ha pasado la mayor parte del tiempo en cárceles de máxima seguridad, sin que se le haya en ningún momento sentenciado. Por lo tanto, él sigue siendo inocente para la ley mexicana y aún así es una ley que permite pasar 16 años en prisión preventiva. Yo sí encuentro una metáfora allí y la siento a nivel emocional. Cuando veo una y otra vez el video de Israel Vallarta que le dicen, ¿es usted secuestrador? Y dice no, y le aprietan el cuello y tiene que decir que sí, porque si no, allí mismo le aprietan, le cierran la aorta, la vena aorta. Me siento totalmente identificada con él. Siento, como dices, que en cualquier momento yo o un ser querido mío podría ser víctima de la injusticia mexicana y no tendría, solo por una gran suerte, la oportunidad de reclamar esta condena. Pues sí, esto es absolutamente terrible, ¿no? El que no haya justicia, donde las posibilidades de que se haga justicia y de que se sepa la verdad de los delitos que se cometen es mínima. Y donde, insisto, es tan descorazonador que un gobierno de izquierda lo primero que haya hecho sea aumentar la lista de prisión preventiva, justo sabiendo cómo funciona, e incluso dejando que la aportación ilegal de arma de fuego, que es el instrumento favorito de la policía para cualquier persona, meterla en la cárcel, se mantenga. Eso es muy descorazonador. Anabel Hernández nos dijo unas semanas atrás en este programa que existe un cártel de la policía que fue organizado por García Luna, complejo, muy bien estructurado, con cientos de integrantes, muy similar a un cártel de la droga y que hoy mismo están operando en las distintas policías del país. García Luna está en la cárcel, Cárdenas Palomino ahorita estará en la cárcel, pero sin estos dos jefes superiores sigue operando. Pues es muy probable que esto sea así. La manera de operar de García Luna durante toda su actuación, tanto en la AFI como en la Secretaría de Seguridad Pública, estuvo basada siempre en esta terrible contradicción entre una fachada de eficacia y de mejorar las cosas y por debajo contactos con los criminales, una enorme cantidad de delitos y además el enriquecimiento personal. Jorge, vivimos asaltados por las noticias. A cada minuto recibimos en las pantallas de nuestros celulares o de nuestras computadoras noticias espectaculares. Es como si viviéramos dentro de una novela caótica e interminable. Ante esto, muchos novelistas han renunciado a la realidad, han preferido cerrar los ojos y soñar ficciones, como diría Borges, soñar ficciones. Otros novelistas entrecierran los ojos y se dedican a historias muy personales, muy íntimas. Tú, en una novela criminal, decidiste algo inverso, meterte en la realidad, documentarla. ¿Cuál fue tu proceso de decisión de hacerlo? Bueno, yo creo que mi caso también no es solo mío. Yo creo que en bastantes escritores mexicanos también pasó esta inevitable convicción de que la realidad nos asaltaba o nos llegaba de maneras muy profundas. El grupo del Crack en el que yo formé parte, lo que habíamos reivindicado era la posibilidad de escribir sobre cualquier tema posible, siendo mexicano, con la misma legitimidad de cualquier escritor del mundo. Y eso nos había llevado, a mí en particular, a escribir una enorme cantidad de libros que pasaban en otras partes del mundo y no en México. Pero cuando regreso a vivir a México en el 2006, es la realidad la que me y nos alcanza, ¿no? Como decía Teresa Margolles, ¿de qué otra cosa podríamos hablar sino de esto que nos rodea también todo el tiempo?
Y de ahí, pues entonces la imposibilidad de solamente estar hablando de otros lugares o de historias íntimas y la necesidad de enfrentarse a esa realidad de una manera u otra. Creo que varios escritores mexicanos, tú misma lo han hecho, lo hemos hecho, y creo que era la única respuesta posible para mí para regresar a México, era escribir una novela mexicana, y esta novela criminal, esta historia de Florence Cassé, de Israel Vallarta y de todo el caso, para mí terminó convirtiéndose justamente en el testimonio de mi regreso a México y de cómo la realidad mexicana terminó por asaltarme. ¿En qué es distinto tu trabajo al de un periodista riguroso, minucioso? ¿Por qué la llamas novela? Bueno, porque yo provengo, a diferencia, digamos, de otros tantos escritores, del ámbito de la ficción. Y aunque todos los datos de esta novela están basados en fuentes contrastables, todos, excepto cuando directamente yo me permito, pero lo digo abiertamente, especular sobre alguna laguna del caso, aún así, todo ese material, una vez que yo ya lo había recopilado con una investigación lo más rigurosa posible, la construcción y la forma del libro volvió a ser la misma que la de mis novelas habituales, es decir, de mis novelas con ficción. La forma de ordenar los materiales, de presentar a los personajes, la escritura misma, la estructura, cómo se va añadiendo la historia, la temporalidad, que no es siempre lineal, vuelve a ser la de cualquier novela de ficción. Por eso este género, si existe, el de novela sin ficción, es esta mezcla del rigor del periodismo, intentar el rigor del periodismo, pero con la forma que da la novela. O sea, no hay un solo evento inventado. Ninguno. No, todo lo que está en el libro, todo absolutamente está basado en fuentes. No puedo decir que es verdad, porque hay muchas veces que las fuentes mienten. Lo que sí te puedo decir es que todo lo que se encuentra en el libro está basado en fuentes contrastables. Y también hay emociones que no suelen haber en el periodismo. Tú eres el receptáculo de las emociones en esta narración. Sí, porque al final, después de varias ideas de cómo escribir la novela, terminé por escribirla en primera persona y no dejo de ser yo, el narrador de mí que me he inventado, ahí sí, quien experimenta pues una cierta cantidad de emociones y también se permite, pero haciéndolo explícito, una cierta cantidad de posibilidades en momentos en donde los puros hechos quedaban huecos. La mezcla de lo verdadero y lo falso es enormemente más tóxica que la mentira pura. Esto lo dice Paul Valéry y tú lo transcribes al inicio de una novela criminal. ¿Puedes explayarte? Bueno, cada vez me gusta más este epígrafe, esta cita del gran poeta francés Valéry, precisamente porque en efecto, esta mezcla que tuvimos en este caso de ficción y realidad, es decir, de cosas que sí pasaron, de probablemente víctimas que sí fueron víctimas y al mismo tiempo de secuestradores que no eran los secuestradores de esas víctimas, sino toda una mezcla, es lo que hace este caso tan enredado. Si todo hubiera sido mentira, hubiéramos sido muy fácilmente capaces de detectarla y de desvelarla. Pero esta imbricación, esta mezcla tan obscena y espantosa, hecha por las autoridades de hechos reales con mentira, es lo que nos mantiene aquí 16 años después tratando de desenredar una madeja que todavía no podemos hacerlo. Y tú dices que es un caso típico. Exacto, porque este caso es excepcional por la nacionalidad francesa de Florence, que determinó la actuación de Sarkozy y el conflicto México-Francia, pero al mismo tiempo, esa es la otra cosa terrible, es un caso absolutamente normal, porque lo que pasaba, la manera como la policía no investigaba, sino decidía, la manera como torturaba, la manera como manipulaba las pruebas, la manera como inventaba testigos, la manera como creaba culpables, era y sigue siendo habitual. Jorge Volpi, tu novela criminal fue el libro más leído en México en el año del 2016. Recibió el Premio Internacional Alfaguara 2018. Te agradezco esta conversación de largo aliento, querido Jorge Volpi. Muchísimas gracias, como siempre, Sabina. Un placer conversar contigo.
Y a ustedes, amigos, amigas, les agradezco su atención y los invito el próximo jueves a otra conversación de largo aliento.